Saludos cordiales. Este video se realiza para la aula virtual de Sociología Jurídica. En esta oportunidad me quiero referir a las instituciones sociales como elementos influyentes en la vida social de la sociedad, como garantes del avance de la ecoexistencia del individuo sometido a reglas de convivencia. Y por último, me referiré a las instituciones jurídicas como dispositivo destinado a regular la adaptación del hombre como sujeto de derecho. Es importante señalar que las relaciones y los papeles sociales forman los elementos de las instituciones sociales. Estas son estructuras relativamente permanentes de pautas, papeles y relaciones que las personas realizan según una determinada forma sancionada y unificada con objeto de satisfacer necesidades básicas. Estas poseen ciertas características como la que vamos a señalar. Tienen un objetivo, un fin para satisfacer necesidades básicas, como ya lo hemos señalado. Son modos de comportamiento mediante los cuales se asocian las personas para realizar determinadas cosas o tareas o actividades. Poseen un contenido relativamente permanente por cuanto sus pautas, sus papeles y las relaciones que realizan las personas en una determinada cultura se constituyen tradiciones y son duraderas. Como toda actividad humana, están sujetas a modificaciones, pero estas modificaciones son de carácter lento. Funcionan como una unidad, ninguna institución se puede separar de otra institución. Y por último, están estructuradas, o sea, es decir, que sus componentes tienden a mantenerse en cohesión los unos con los otros. Por otra parte, las instituciones sociales cumplen unas funciones, por ejemplo, simplificar el comportamiento social de las personas individuales, y ya que éstas no tienen que recrear las normas que deben cumplir en la sociedad. Proporcionan a los individuos formas ya preparadas de relaciones y papeles sociales. Estos no son inventados. Las personas saben de antemano cuáles son las exigencias acerca de su comportamiento en las relaciones con las otras personas y en el desempeño de sus papeles. Las instituciones sociales actúan como agentes de coordinación y de estabilización de la cultura. Pueden clasificarse en instituciones principales e instituciones subsidiarias, bajo un criterio de categorías tales como universalidad, necesidad e importancia. Las instituciones primarias o principales son aquellas en las cuales participan el mayor número de personas, y además de eso constituyen una de gran importancia para los individuos y para el bienestar común de la sociedad. Entre ellas podemos mencionar la institución parentesco-familia, la educativa, la económica, la política, la recreativa, y la sanitaria y la religiosa. Me referiré a continuación a la institución familia. La familia es una institución universal. Sus papeles, los papeles que cumple la institución, influyen sobre todos los miembros de la sociedad. Ella ha satisfecho necesidades básicas a lo largo de la historia en la sociedad, como por ejemplo la procreación y las socializaciones de los miembros, por lo cuanto constituye un vehículo a través del cual se transmite la herencia cultural, ya sea de carácter normativo o regulador de las costumbres. Posee un sistema de normas que guía la interacción entre las personas. Como institución social, puede considerarse como correctora, reafirmadora y amplificadora de los valores de sus miembros, haciéndolos participar de nuevas experiencias con otros. Por otra parte, la institución educativa está orientada a la formación, transmisión y comunicación del conocimiento, de las habilidades y de los valores de la sociedad. Es fundamental el proceso sistemático de socialización formal que ocurre en la compleja organización docente de la sociedad. Como hecho sociológico, la educación tiende a confirmar los valores y además las normas establecidas. Por otra parte, la institución religiosa satisface las necesidades básicas del hombre de establecer una relación con el Dios o con un ser supremo en el cual él crea. Se
manifiestan a través de las creencias y de las formas de culto que son practicadas en colectivos o en común. Incluye un sistema moral y ético que indica lo bueno y lo malo en las pautas de comportamiento de los hombres. Son importantes por cuanto proporcionan el fundamento para el comportamiento y el sistema religioso de una sociedad. Ayuda a la búsqueda de una identidad moral y promueve la sociabilidad, la cohesión religiosa y la solidaridad de los grupos. También podemos ver la importancia de las instituciones políticas en la sociedad. Ellas son la estructura social que se refiere al desarrollo, a la distribución y al uso del poder. Es considerado en la sociedad como la capacidad para controlar la conducta de las personas. Son importantes porque poseen capacidad regulatoria, normativa o formulación de normas para la actuación en general, y allí podemos nombrar que la organización política más importante es el Estado. Las instituciones económicas configuran pautas sociales de comportamiento por medio del cual se proporciona a la sociedad los bienes materiales y los servicios. En ellas las necesidades son las fuerzas dinámicas que se satisfacen en función de esos bienes y de servicios. Por otra parte, las instituciones recreativas son sistemas de interrelaciones de normas y roles para satisfacer necesidades sociales de descanso físico y mental y la distracción de la sociedad. Y por último me referiré a las instituciones sanitarias como aquellas que satisfacen las necesidades sociales básicas de prevenir, tratar y curar las enfermedades y deficiencias de la salud de la población. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las instituciones o las diferencias entre las instituciones como mecanismos garantes del avance de la coexistencia del individuo que está sometido a reglas de convivencia. Las instituciones sociales funcionan como una unidad, como ya lo señalamos en el inicio. Ninguna puede separarse completamente de la otra. Están cargadas de valores por cuanto son uniformidades repetidas y poseen códigos de conducta. Algunas de ellas expresan reglas, leyes que están inscritas, pero limitadas en su mayoría a ejercer una presión social subconsciente. Cada una influye en la otra en diversos grados. El menoscabo de alguna de ellas tiene grandes repercusiones en la otra. En este sentido, las instituciones, por ejemplo, de parentesco y familia, prescriben los roles que desempeñan sus miembros, así como formas de comportamientos sociales, esto con el hecho de garantizar la coexistencia social, es decir, que la familia es formadora de hábitos de convivencia social y del fomento entre sus miembros de conductas prosociales que beneficien a la sociedad. Los cambios importantes en la forma de vida de la familia afectan a las otras instituciones y por ende a la sociedad. Por otro lado, la institución educativa es garante de la seguridad de los estudiantes, transmite los elementos culturales propios de cada cultura, de manera que a través de la educación la sociedad, por un lado, perpetúa su existencia y hace viable o no su continuidad, su propio futuro, y por otro, garantiza la transmisión de los valores sociales en los seres humanos y promueven conductas sociales y el respeto al sistema normativo existente. La institución política es producto de la necesidad de administrar y gobernar a la sociedad. Garantiza a través de una forma de gobierno los derechos de los miembros de la sociedad, el cumplimiento de los deberes y el sometimiento a un Estado de Derecho, que conlleva a garantizar la convivencia concertada a través de un pacto social formalizado en la Constitución. La institución económica tiene como función administrar y ordenar los gastos o inversiones que realiza el Estado de manera más eficiente y equitativa mediante la regulación de procesos globales de producción, distribución y consumo de los bienes y productos sociales. A través de la producción y distribución
equitativa de la riqueza, se avala la paz y se asegura la convivencia de la sociedad. La institución religiosa es una institución que tiene un papel muy importante en la vida social. Genera, al igual que la familia, códigos morales que regulan la vida en la sociedad. A través de ella se establecen normas para la vida familiar y social que conllevan a la solidaridad, a la participación, a la comunicación, al diálogo y por ende a la coexistencia entre los seres humanos. Las instituciones de tipo sanitaria, podemos decir en el sentido de ellas, que desde los albores de la humanidad el hombre siempre ha sentido preocupación por su salud, por la manera en que las instituciones pueden ofrecerle la posibilidad de servicios sanitarios que conlleven a la preservación de su vida biológica y con ello, por supuesto, a la vida social. De manera que los suministros de los servicios de salud a todos los miembros de la sociedad, sin distingo de ninguna naturaleza, es una manera de garantizar la coexistencia del ser humano. Y por último, las instituciones recreativas, que al igual que en la participación del hombre en las instituciones de tipo sanitaria, el hombre también ha sentido la necesidad de recrearse, de estar en contacto con lo lúdico, por lo que las instituciones recreativas deben garantizar a los hombres y a la sociedad en general esa posibilidad, es decir, de fomentar el bienestar físico y mental de todos sus miembros. Ahora bien, vamos a ver en este momento cuáles son las instituciones jurídicas y cómo ellas se constituyen como dispositivos para regular la adaptación del hombre como sujeto de derecho. Las instituciones jurídicas son un conjunto de normas jurídicas complejas y duraderas relacionadas entre sí que tienen carácter obligatorio y que son promulgadas por el Estado y que es lo que hacen regular la actividad del hombre en su específica condición humana. Como toda institución social, comparte con ella algunas de sus características, pero también tienen características muy particulares, como por ejemplo la coercibilidad, que es la posibilidad lógica de que se cumpla la norma jurídica aún en contra del sujeto que está obligado. También poseen la sanción jurídica, que es la consecuencia negativa al incumplimiento de la ley. Otra característica de las instituciones jurídicas tiene que ver con la coacción, que es el cumplimiento forzoso de la norma jurídica. Son bilaterales, son obligatorias y además de eso son promulgadas por el Estado. ¿A través de qué? A través de sus órganos competentes, para que pueda establecerse la necesidad de cumplir con el procedimiento pautado dentro del ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas otorgan derechos, pero también exigen deberes, o sea, el cumplimiento por parte de los hombres. Y este cumplimiento, si no se da, supone una sanción que son de índole tanto penales como civiles y administrativas. Existe dentro del derecho lo que se denomina como derecho comparado, que es la ciencia o disciplina que tiene por objeto el estudio comparativo de estas instituciones jurídicas y en diversos lugares y en diversas épocas, en diferentes tiempos, con el fin de determinar cuál ha sido su evolución y emitir criterios para el perfeccionamiento continuo de ellos a través de reformas. Como toda ciencia, el derecho comparado tiene por objeto un objeto material y que es el estudio de las instituciones jurídicas, y además tiene un objeto formal que es el aspecto punto de vista comparativo entre las diferentes instituciones a fin de conseguirles similitudes y diferencias y estudiar, aportar al enriquecimiento de las instituciones jurídicas. Se fundamenta en características de la relatividad y el paralelismo, es decir, en el doble hecho de estas dos características genéricas de las instituciones jurídicas, en las cuales participan también las instituciones sociales. Dichas características permiten hacer un estudio comparativo de las instituciones jurídicas en diferentes tiempos y en diferentes lugares, ya que para establecer comparaciones entre los dos elementos es necesario establecer
una relación de comparación y de comparación para determinar las semejanzas y las diferencias. Entonces, lo que quiere decir que las instituciones de tipo jurídica ayudan a la adaptación del hombre como sujeto de derechos. Muchas gracias.